Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Hacer un resumen general, ¿no? Bueno, quiero empezar con el tema de, podría ser teorema del binomio, un ejercicio, ¿sí? Lo vamos a hacer. Yo voy a plantear un ejercicio aquí distinto a los que he tomado en pruebas y que están en los deberes, ¿no? Pero esto para que recuerden un poco, vamos a ir viendo la teoría nuevamente. Y si ustedes quieren otro ejercicio, pues lo podemos ver, pero yo prefiero hacer, primero acabar todos los temas, ¿no? Que más o menos van en el examen, y posterior a eso, pues ahí me van diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir, consideremos el desarrollo de, y aquí vamos a poner una expresión cualquiera, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre x al cubo sobre 2 más, no sé, 4xy sobre 3, ¿no? Y esto le vamos a elevar a la séptima, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, les digo, determine o encuentre ¿cuántos términos tiene este desarrollo? A ver, de una vez para ir viendo, para que se recuerde. Si está elevado a la séptima, ¿cuántos términos tendría? 8. 8, perfecto. Siempre es n más 1, ¿no? Entonces tendría 8 términos. Y yo les digo, determine el término número 5, por ejemplo. Determine el término 5. ¿Ya? Este es un ejercicio de teorema del binomio, ¿no? Hay varios. Si quieren ya les planteo otro, pero vamos a hacer este hasta mientras. Ok, entonces yo quiero el término número 5. Entonces ustedes pueden tener un formulario, como les dije, ahí no hay problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver en el formulario que el término en la posición k más 1 es igual a ¿qué? Número combinatorio de n en k por a elevado a la n menos k y por b elevado a la k, ¿no? Y esto funciona siempre y cuando el desarrollo sea para a más b elevado a la n. ¿Estamos claros? Esta es una fórmula, ¿no? Que ustedes la tienen que conocer. Entonces, si yo les estoy pidiendo en este ejercicio el término número 5, ¿cuánto vale k? ¿Quién me dice? Si les pido el término 5, el t sub 5, ¿cuánto valdría k? N menos 1, ¿Cuánto exactamente? 4. 4. Ok, k vale 4. ¿Cuánto vale n en nuestro ejercicio? A ver, ¿cuánto vale n? Aquí está nuestro ejercicio. N vale 7. Ya, N vale 7. N vale 7, ya está, ¿no? Todo esto es A y todo esto es B. Entonces es lo que tienen que identificar ustedes en teorema del binomio. Ya cuando esté identificado eso, ya lo único que nos basta es resolver y ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si me pide T5, reemplazo mis datos en la fórmula. Entonces sería 7, 4, número combinatorio 7, 4, A, que es todo esto, x al cubo sobre 2, elevado, claramente dice a la n menos k, o sea, 7 menos 4, 3, y b elevado a la k, o sea, 4. Lo único que debo hacer es resolver todo esto de aquí, ¿no? Entonces, el 7, 4 lo pueden poner en la calculadora sin problemas. Y a mí me da 35, ¿no? De todas maneras, les recuerdo, si ustedes tienen nk, número combinatorio en nk, la fórmula es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Esa es la fórmula.
pero lo pueden poner directamente en la calculadora. Ahora, si resuelven esto al cubo y así, ¿cuánto queda? Queda x novena, 2 al cubo 8. 4 a la cuarta, ¿cuánto da? Me parece que es 216, 256. X cuadrado, perdón, X cuarta y E cuarta. Dividido para 3 a la cuarta, 81, ¿no? Me parece, 81. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál ha sido el término número 5 del desarrollo de este de aquí? Es lo que está aquí, ¿no? Entonces, multipliquemos. 35 por 256 me da 8.960. X, 13, y E cuarta, entre 8 por 81. 648, ¿no? O si quieren, ahí ustedes pueden usar calculadora, ¿no? Si quieren pueden simplificar estos números. O sea, dividen 8.960 para 648 y les da 1.120 sobre 81. Es decir, si quieren es esa, o también simplificado sería 1.120 sobre 81, x13 y cuarta. Entonces, este es el desarrollo de este de aquí, ¿no? Entonces, esa sería como el primer ejercicio para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Ok. No sé si quieren hacer otro del teorema del binomio o como prefieran. ¿Quieren ver otro del teorema o nos vamos a análisis combinatorio? Sería, no sé si están de acuerdo, compañeros, un teorema, algo del teorema del binomio, pero que sea, digamos, algo parecido a lo que nos podría pasar en el examen. Al examen va algo parecido a lo que estoy dando y a lo que hemos hecho en pruebas y lo que hemos hecho en deberes. O sea, ustedes saben que en matemáticas, cuando uno sabe cómo desarrollar, lo puede hacer, ¿no? O sea, si ustedes revisan el examen que les tomé en el primer parcial, que la semana número 9 hicimos la revisión, se dieron cuenta que podían hacer con lo que habíamos trabajado durante las clases. O sea, por eso no se preocupen. Pero si ustedes quieren ver otro del teorema del binomio, puedo hacer otro ejemplo, no hay ningún problema. Si ustedes... Lo que pasa es que en el deber que nos había enviado hasta algo un poco diferente de los ejercicios. Pero si es que en el examen va así, no habría ningún problema. Sí, sí, claro, en el examen va este estilo, ¿no? Pero si el deber me dicen que está diferente, no creo. Si no, hagamos uno del deber, el que ustedes consideren que esté distinto. Si quieren, les comparto ahora el deber y ustedes me dicen, hagamos este del deber, ¿no? Posiblemente lo hicieron en su tiempo el del deber. Y ya sabían, ¿no? Pero digamos que ahora... Bueno, entonces las fórmulas que les comenté antes no van a cambiar, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí me dice el sexto término. Entonces, si ya me habla del sexto término, yo en la fórmula pongo el t sub 6. Pero si es el sexto término, K, ¿cuánto vale? K vale 5. ¿Sí? Eso tiene que estar claro, porque la fórmula dice TK más 1 es igual a NK de bla, bla, bla. Entonces, si yo aquí tengo el sexto término, K vale 1 menos que el sexto, ¿no? Entonces, K vale 5. Es algo, por ejemplo, súper importante. Porque a veces lo que hacen es sexto término K6, ¿no? Ahí ya cometen el error, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice N, K, ¿sí? NK, lo pongo N porque N no conozco, pues pongo NK. Luego, ¿qué más dice la fórmula? Dice el primer término elevado a la N menos K y el segundo término, ojo, el segundo término hay que ponerle con el signo, ¿no? Es algo también importante, entonces vayan tomando esas consideraciones. Y elevado a la K. Pero K sabemos que es 5, entonces yo aquí puedo poner 5 también, si quiero. Entonces, me dice que este sexto término es lo que nosotros tenemos aquí. 33 a X7 y E17. En otras palabras, esto de aquí es igual a esto, ¿no? Entonces, cuando vimos teorema del binomio,
algo que yo siempre les decía cuando hicimos gran cantidad de ejercicios y luego que me preguntaron del deber y todo, yo les decía, hay que trabajar por separado las variables y los números por separado. Ese es un truquito, ¿no? Que uno suele trabajar. Entonces, es un truco que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo igualo la x séptima, tiene que igualarse la y 17, porque si no, simplemente este término no pertenecería a este. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el momento que la x séptima se iguale, se tiene que igualar la y 17. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar solo con las variables. Los números no los voy a tomar en cuenta, los vamos a tomar en cuenta luego. ¿Ok? ¿Qué tengo en variables? Miren qué tengo en variables. Tengo x, y a la n-5. Entonces, si quieren, solo trabajamos con las variables. X, y a la n-5 por, ¿qué tengo en la variable? y2 a la quinta. ¿Ven? Solo las letritas, ¿no? Las variables. Esto de aquí debe ser igual a ¿qué? A x7 y y17. No hay otra forma. Dígame. Profe, ¿no sería menos y2? Lo que pasa es que yo puedo poner el menos aquí, pero el menos es parte del coeficiente, ¿no? O sea, el menos que yo le pongo en el coeficiente no le va a afectar en lo absoluto a esto. Entonces, más bien esto le tomamos como el número, como el coeficiente. ¿Ok? El menos 2. ¿Sí? Aquí solo me interesan las variables, ¿no? Bueno, entonces, si aquí hago propiedades de exponentes, ¿qué me queda? Me queda x a la n-5 por y a la n-5, ¿sí? Lo voy a hacer paso a paso. Por y a la 10, ¿no? Es decir, x a la n-5 por y a la n-5, porque ustedes saben que si se multiplican las mismas bases, se suman exponentes. Y esto de aquí debe ser igual a x7 y y17. Entonces, ¿qué pueden concluir de todo esto? Que n-5 debe ser igual a ¿cuánto? A 7, pues. ¿O no? Miren. Y el n más 5 debe ser igual a 17. Y aquí tengo un sistema de ecuaciones. Resolvamos el sistema. Se me va. Me queda 2n es igual a 24. N es igual a 12. El momento que ustedes tienen n, tienen todo. Porque este ejercicio que ustedes notaron, que era diferente al anterior que yo hice, por ejemplo, era diferente porque no conocía n. Pero miren aquí como ya conozco n. Ya descubrí que n es 12, ¿no? Algo que también les había recalcado es que el valor de k y el valor de n deben ser necesariamente números naturales o enteros positivos. Y otra condición es que k debe ser menor o igual que n. Entonces, estas condiciones deben cumplir. Por eso yo les decía, cuando resuelvan ejercicios del teorema del binomio, si este valor de n o el de k les da un decimal, por ejemplo, no sé, 3.6, algo hicieron mal. Porque k y n tienen que ser números naturales o enteros positivos. ¿Ok? Entonces ya tengo n. Ahora, como ya tengo n, puedo igualar ya no variables, sino ahora lo que vamos a hacer, vamos a igualar coeficientes. ¿Sí? Entonces vamos a igualar coeficientes. ¿Qué tengo de coeficientes en la parte izquierda? Tengo el n5, pero el n ya sé que es 12, o sea, tengo el 12,5. ¿Qué más tengo de coeficientes? El 1 medio, ¿sí? El 1 medio elevado a la n-5. Pero n-5 me da 7, ¿no? 12 menos 5 me da 7. Entonces, ¿por qué ya estoy poniendo eso? Porque ya conozco el valor de n. ¿Y cuál es el último coeficiente que tengo? Ahora sí, miren, menos 2 elevado a la quinta. Y esto debe ser igual a ¿qué? A 33a. ¿Ok? Eso es todo, muchachos.
Entonces, este número combinatorio ya lo ponen en la calculadora. Entonces, a mí, por ejemplo, me da 792 por 1 sobre 2 a la séptima, nos da 128. Y menos 2 a la quinta da menos 32. Entonces, si resolvemos esto, me queda 792 por 32 dividido por 128, ¿no? Me da menos 198 es igual a 33A. Si despejan, A sale menos 6. A sale menos 6. ¿Ok? Entonces está resuelto todo. ¿Y qué me pedí en el ejercicio? En el ejercicio me está pidiendo halle A más N elevado a la cuarta. Entonces yo sé que A vale menos 6, ¿no? Entonces A más N elevado a la cuarta es A vale menos 6. N vale 12. Y elevado a la cuarta. Entonces esto me va a quedar 6 a la cuarta. Y 6 a la cuarta me da 1296. ¿Sí? Entonces este es el resultado que me está pidiendo del ejercicio que me comentaba. Bueno, entonces, como les comentaba, hay dos estilos de ejercicios en factorial. Uno de los ejercicios es reduzca la expresión o simplifique, ¿no? En este caso vamos a simplificar. Entonces, nos dan una expresión cualquiera, miren, raíz cuadrada de b más 3 factorial más b más 2 factorial más b más 1 factorial y todo dividido entre b más 1 factorial. Entonces, el momento que ustedes estudien, ¿no? Un tema súper importante en factorial es la famosa propiedad degradativa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el truco en la propiedad degradativa? Que ustedes tienen que irse, la degradativa va bajando el nivel del factorial, ¿no? Simplemente para que se acuerden un poquito. Si ustedes tienen n factorial y a este le quieren degradar, entonces empezamos en n y luego va n menos 1, n menos 2, n menos 3, así sucesivamente hasta 1. Esta es la definición del factorial. Pero la degradativa es que ustedes pueden empezar en n y el siguiente le ponen factorial. Le degradaron, ¿no? O n factorial es lo mismo que n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Entonces, la degradativa solo puede ir degradando en sentido decreciente, ¿no? Por la definición del factorial como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Les vamos a ir degradando. ¿A quiénes? ¿Y hasta dónde es la pregunta? Le vamos a degradar el b más 3 y el b más 2. ¿Hasta dónde? Hasta b más 1. ¿Y por qué decido degradar hasta b más 1? Porque en el denominador tengo b más 1. Entonces, de aquí va a salir un factor común y vamos a simplificar con este, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Degrademos el b más 3. ¿Cómo queda degradado el b más 3? Sería b más 3 por b más 2. Miren cómo le bajo en una unidad. Y luego por b más 1. Y como quiero llegar hasta aquí, aquí le pongo el factorial. Listo, degradado este. Si degradamos el b más 2, entonces me queda b más 2 por b más 1 factorial. Yo lo paro en b más 1. Si quiero, lo puedo seguir y le puedo parar en b factorial, pero no conviene, porque abajo tengo un b más 1. Y el de aquí, como ya tengo b más 1, entonces simplemente no lo degrado. Queda así. ¿Ok? Y ahora aquí ya trabajo con álgebra convencional, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, sacar factor común el b más 1? Factorial. ¿Qué me queda? Me queda b más 3 por b más 2 más b más 2 y más 1. Esto dividido entre b más 1 factorial. Entonces, noten cómo se simplificó. ¿Ya? Y aquí trabajamos el álgebra. Multiplicamos b más 3 por b más 2, va a quedar un b cuadrado más 5b más 6 más, y aquí me va a quedar b más 3. ¿No? Esto lo hice directo ya.
Entonces me va a quedar un trinomio de b cuadrado más 6b más 9. Y este de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. B más 3 al cuadrado. Se simplifica y se simplifica. Y el resultado simplificado, ¿no?, sería b más 3. En valor absoluto es lo correcto, porque ustedes saben que cuando se extrae raíz cuadrada, el resultado es valor absoluto, ¿no? Pero en definitiva es b más 3. Entonces, miren cómo hemos anotado la propiedad degradativa del factorial. Yo creo que es muy importante de trabajar. Muy, muy importante. ¿Ok? Eso es por un lado. ¿Ya? Entonces, podría evaluar eso, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que podemos hacer es otro tipo de ejercicio referente a factorial. Podemos hacer una ecuación de factorial, ¿no? Entonces, se me ocurre esta de aquí, por ejemplo. Resolver la ecuación. Y aquí tenemos una ecuación. Por ejemplo, n sobre n más 1 factorial, ¿no?, es igual a 1 sobre n factorial menos 1 sobre 24. O como sea, nos da igual. O sea, aquí no hay mucho problema, ¿no?, como lo trabajemos. ¿Sí? Ok, entonces hay que ver, ¿no?, más o menos cómo lo haríamos. A ver cómo lo trabajamos. Recuerden que acá la propiedad que tenemos y con la que funciona esto es con la propiedad degradativa. No hay más, ¿no? Entonces hay que trabajar con eso. ¿Okay? Entonces, ¿dónde pueden degradar, por ejemplo? Aquí podemos degradar. Entonces, ¿cómo nos quedaría si degradamos esto? Entonces, el n más 1 le degradamos y queda n más 1 por n factorial es igual a 1 sobre n factorial menos 1 sobre 24. ¿Ven? Entonces podemos ir degradando, ¿no? Luego, si quiero esto de aquí, le paso a restar acá. Así, como ustedes quieran, ¿no? Hay que trabajar con el álgebra. O sea, el factorial tampoco es que sea mucho problema, ¿no? Pero hay que ir trabajando con el álgebra. Ahora, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, tenemos un factor común. ¿Sí? Y como les digo, hay que trabajar con el álgebra. Entonces no nos podemos ahí poner a hacer tanta cosa. Si vemos aquí si podemos sumar fracciones, ¿no? Denominador común es n más 1. ¿Y qué me queda aquí? Me quedaría n menos n más 1. ¿Sí? ¿Ven? ¿No? Aquí se suma de fracciones. Entonces n más 1 dividido para este 1 por n menos n más 1. ¿No? Entonces queda n sobre n factorial. Entonces es álgebra, ¿no? Si simplifican esto, les va a quedar menos 1 sobre n más 1. Y ahora aquí, ojo lo que van a hacer aquí. Si nuevamente les juntan estos, les va a quedar n factorial por n más 1. Es igual a menos 1 sobre 24. Entonces, este con este se le simplifica. Y si ustedes se fijan, esto de aquí, en lugar de hacer la propiedad degradativa, más bien le uno y queda n más 1 factorial. Es igual a 1 sobre 24. La única forma que esto sea igual es porque n más 1 factorial es igual a 24. ¿No? O sea, esta parte del denominador es igual a esta parte. Pero 24, si ustedes se fijan, 24 es 4 factorial. Entonces se simplifican los factoriales y obtenemos que n ha sido igual a 3. ¿Ya?
he hecho un ejercicio, bueno, donde hay que trabajar propiedades degradativas, sumar exponentes y nada más, ¿no? Entonces, si tengo que darles un consejo cuando uno trabaja con factoriales, no tiene que perder de vista lo que ya sabe del álgebra. O sea, del álgebra sabemos sumar fracciones, sabemos sacar factores comunes, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio anterior, hemos sacado factores comunes y todo, y hemos factorizado un trinomio cuadrado perfecto y todo. O sea, el hecho de que trabaje con factoriales no significa que tengo que olvidarme del álgebra. En realidad, el 80% es de álgebra. ¿Dónde trabajo con factorial? ¿Dónde lo hice? Lo hice en propiedad degradativa y todo para extraer un factor común, que es uno de los caminos que pudimos haber utilizado para llegar a este resultado. No digo que sea el último, ¿no? Es el que yo lo vi más o menos porque me di cuenta que aquí tenía un n factorial y podía sacar el factor común y todo, pero nunca pierdo de vista el álgebra, que creo que es importante. Degradar un factorial significa que usted le va bajando de uno en uno, de uno en uno, ¿no? Entonces usted empieza en n más 1. Si a este le resta 1, ¿cuánto le queda? N. No. N más 1, réstele 1, ¿cuánto le queda? N. A este réstele 1, le queda N. Entonces, ¿qué significa eso? Que el n más 1 factorial usted le puede degradar como n más 1 por n factorial. Es lo que hice aquí, ¿no? Si yo le digo, degrádele al 31, usted va a decir 31 por 30 factorial, ¿no? O yo le puedo degradar 2 más. Le puedo poner 31 por 30 por 29 por 28 factorial. O sea, yo decido dónde paro y dónde pongo el factorial. Yo decido, en función de cómo lo hago. En el ejercicio anterior, por ejemplo, teníamos b más 3 factorial. Y yo les pedí que lo degraden hasta b más 1 factorial. Si yo a este les pido que degraden hasta acá, entonces, ¿qué dice la teoría? Inicio en él, luego resto 1. ¿Cuánto es b más 3 restado 1? B más 2. Y luego resto 1. ¿Cuánto es b más 2 menos 1? B más 1. Y como quiero hasta aquí, aquí le pongo el factorial. Si, por ejemplo, tuviese, no sé, x menos 5 factorial, degraden el x menos 5 factorial. Ok, inicio en x menos 5. ¿Cuál sería el siguiente? Menos 4. No. X menos 5 menos 1, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 6 factorial. Entonces, no se olviden, la definición es ir restando 1. Ustedes a su valor le restan 1. Así se degrada, ¿no? Entonces, como aquí empecé en x menos 5, ¿cuánto es x menos 5? Restado 1. X menos 6. X menos 6 restado 1, ¿cuánto es? X menos 7. X menos 8. Y así sucesivamente. Si yo quiero parar en x menos 8, al x menos 8 le pongo factorial. Y eso es la forma de degradar. Es una propiedad importantísima. Ahora, si yo quiero continuar aquí, ¿hasta dónde llega el factorial por definición matemática? Hasta 1. Eso es todo, ¿no? Entonces, estos conceptos tienen que tenerlos claros, porque si uno no entiende bien la degradativa, entonces tiene problemas, ¿no? Y aquí hice la degradativa. Pero acá, por ejemplo, aquí en esta parte, hice la degradativa a la inversa, digamos, ¿no? En lugar de tener n factorial por n más 1, es lo mismo que decir n más 1 factorial. Porque si ustedes a este le degradan, les queda esto de aquí. Entonces lo hice a la inversa. Entonces un muy buen ejercicio que tomé al azar de muchos ejercicios que tengo, pero este resultó ser un buen ejercicio, un buen ejemplo, porque hemos trabajado la propiedad degradativa y luego hemos necesitado trabajarle al inverso. Ahí está. Eso puede variar un poco. Entonces yo les puedo decir, ¿no? Podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuántos números hay
no sé, hoy estamos en el 2020, del 2020 al, no sé, al 51.200, lo que sea, ¿no? Y aquí les digo, que sean múltiplos, por ejemplo. Aquí viene la condición, ¿no? Que sean múltiplos de, ¿qué número quieren? 7 y 9, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos números hay? Del 2020 al 51.200 que sean múltiplos de 7 y 9. ¿Ok? Estamos claros, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la forma de hacer? ¿No? Es muy específica la forma de hacer, de contabilizar, para que ustedes vean cómo funciona. Y lo que debemos trabajar es con los divisibles para 7, por un lado, dentro de este rango. Luego debemos trabajar con los divisibles para 9, ¿no? Dentro de este rango. Y acuérdense del principio de inclusión-exclusión. En este caso, tenemos que excluir una vez los que son divisibles para 7 por 9, es decir, estamos hablando de divisibles para 63. Entonces, todo esto debemos calcular. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hago? Recuerden que lo que hacíamos es tomar la parte entera, ¿no? Es decir, yo lo que hago es 51.200 divido para 7, 51.200 divido entre 9 y 51.200 divido entre 63. Esto de aquí sería tal cual, como yo les pongo ahora, si me pidiera del 1 al 51.200. Pero yo les estoy pidiendo desde otro número, ¿no? Entonces van a haber números que hay que restar. Entonces, el truco es que yo no puedo poner 2020, porque si alguno de ellos cae justo en el 2020, que creo que no pasa ni con 7, ni con 9, ni con 63, si fuese un 5, entonces estamos con problemas. Pero para evitarnos eso, voy a restar no 2020, sino 2019 entre 7, menos 2019 entre 9 y menos 2019 entre 63. Aquí me da igual poner el 2020 y el 2019, porque ninguno es múltiplo de este. Pero eso es importante, porque si llegara a ser múltiplo hay que siempre restar uno, ¿no? Si no, están perdiendo un número de gama. ¿Ok? Entonces, lo único que tienen que hacer es resolver esto, pero aproximando al entero inferior, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en la calculadora ponen 51.200 dividido entre 7, sale 7.314.28, pero yo me quedo solo con 7.314. 2019 entre 7 me da 288 como entero. ¿Sí? Y es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay 7.026 números divisibles para 7 entre el 2020 y el 51.200. Ya obtuvimos. Lo mismo hacemos para 9, ¿no? ¿Sí? Yo ahora lo estoy haciendo en la calculadora. Me da esto aproximado, menos 224. ¿Ok? Si ustedes tienen ahí la calculadora, pues van siguiendo la información. Hay 5.464. Hay menos porque 9 es un número más grande, ¿no? Eso es lógico. Aquí hay 812, nada más. Y restamos de estos de aquí. 32. Entonces hay solo 780. ¿Ok? ¿Y qué dice el principio de inclusión-exclusión? ¿No? ¿Qué dice el principio de inclusión-exclusión? Acuérdense de los diagramas de Venn. Es decir, si aquí yo tengo los divisibles para 7, aquí tengo los divisibles entre 9, y esta parte serían los divisibles entre 63, para yo obtener la unión de todos, es decir, lo que me está pidiendo, yo tengo que hacer los divisibles para 7, sumar los divisibles para 9, y como estoy sumando 2 veces esto, tengo que restar este de aquí. ¿Ya? Entonces, en otras palabras,
7.026 sumado a 5.464, le resto 780. Y está resuelto. ¿Ya? Este ejercicio siempre me gusta tomar esto porque es un conteo bastante interesante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuántos hay? Hay 11.710, exactamente, ¿no? Pero los otros, ¿qué voy a tomar exactamente? Lógicamente no les voy a decir, no lo sé aún, pero tienen que estudiar el principio multiplicativo, ¿no? El principio de adición, y algo que es también importante, las diferencias entre una combinación y una permutación, ¿no? Permutación, o en los libros también le llaman variación. Entonces, por ejemplo, para recordar un poco la diferencia entre combinación y permutación, la única diferencia, porque estos dos ejercicios toman de n elementos de un conjunto, forman grupos de k elementos, ¿no? Eso seguro y se acuerdan. Pero la diferencia entre combinación y permutación es que a la combinación, ¿no? A uno de estos, a la combinación no le interesa el orden. Y a la permutación sí le interesa el orden. Entonces yo había hecho el típico ejercicio para entender esto. Es que yo de un grupo de 10 estudiantes quiero formar grupos de 3, trabajo en combinación, porque no le interesa el orden. Entonces el grupo ABC es lo mismo que el BCA, porque está formado por las mismas personas. Entonces es una combinación. Pero la permutación es el mismo ejercicio de un grupo de 10 estudiantes. Quiero formar grupos de 3 donde haya presidente, vicepresidente y tesorero. En ese caso, igual estoy tomando de n elementos k elementos, pero como interesa el orden es una permutación, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su fórmula. Entonces, si ustedes van a la fórmula de combinación, por ejemplo, ¿sí? Que es n en k, es n factorial por k factorial por n menos k factorial. No le interesa el orden. Y la variación o la permutación de n en k, en cambio, es n factorial solo sobre n menos k factorial. Entonces, ¿esto de aquí lo pueden tener en el formulario? Claro que lo pueden tener. No tienen que saberlo de memoria ni nada, ¿no? Dentro del principio multiplicativo había una palabra clave. Ahí pueden ustedes revisar los ejercicios y todo, ¿no? Pero hay una palabra clave que es la I. Y dentro del principio aditivo es la O. ¿Sí? Así de manera general. Que es algo que tendrían que revisar, estudiar un poquito, ver un poco los ejercicios y todo, ¿no? Pero no sé si quieran algo más específico que podamos trabajar en este momento para irnos ya a grafos. Entonces, una de las aplicaciones en teoría de grafos es la codificación de Hoffman. Si les pregunto, ¿cuál es el objetivo de codificar Hoffman? Es reducir el tamaño de la información, ¿no? Es decir, reducir el número de bits. En otras palabras, ¿no? Entonces, de forma convencional, ustedes saben que un carácter, una letra, por ejemplo, tiene, en el código binario, tiene 8 bits. Hemos practicado cómo formar y todo, ¿no? Y mediante el código de Hoffman, entonces se va a reducir esto. El código de Hoffman se basa en, digamos, en un concepto importante, que dice lo siguiente, ¿no? Digamos, el carácter de menor frecuencia será codificado mediante una cadena larga. ¿Ya?
Y lo contrario, ¿no? Un carácter, en cambio, de muchísima frecuencia, en cambio, va a tener cadena corta. Y en base a esa definición, pues lo que vamos a hacer es vamos a reducir el número de bits, que nos da reducción de información. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos aquí son letras o caracteres, por un lado, y la frecuencia con la que se repite cada letra, ¿no? Entonces aquí en el deber yo les pido, por ejemplo, que hagan el código de Hoffman, no estoy seguro, que lo hagan con sus, no sé, con su nombre o lo que sea, ¿no? Yo puedo tener un texto cualquiera. Y en base al texto yo construyo mi tabla de frecuencias. Yo construyo mi tabla de frecuencias, ¿no? En base al texto. Yo ahora ya les voy a dar construido, pero si yo, por ejemplo, digo, hola mundo, es lo típico, ¿no? Que utilizan. Entonces yo tengo que ver, poner H1, la O se repite 2 veces, la L1, la A1 y así sucesivamente construyo, ¿no? Mi tabla. Ahora, lógicamente, como esta es una frase pequeña, tengo muy poca frecuencia, entonces no se va a ver mucho la utilidad del código de Hoffman, ¿ok? Pero como para ser más específico en el ejemplo que quiero dar ahora, para que vean cómo se arma el código de Hoffman, yo voy a poner una tabla ya armada, pero en la prueba o en el deber inclusive, yo les puedo dar un texto. A partir del texto ustedes arman esta tabla de frecuencias, ¿no? Pero yo ahora la voy a poner. Ahora, aquí es algo súper importante. Esta tabla de frecuencia puede estar dada mediante frecuencia absoluta o inclusive mediante frecuencia relativa. O sea, frecuencia porcentual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la absoluta, el momento que yo sume, me va a dar todos los bits. En cambio, la relativa, el momento que yo sume, me tiene que dar 1 o 100%, ¿no? Cuando uno va a los libros a estudiar un poco el códigos de Hoffman, a veces uno se da cuenta que dan datos de frecuencia relativa y uno dice, ¿pero qué es eso? ¿No? Entonces es simplemente que la suma de todas las frecuencias relativas me da 1. En cambio, en absolutas me va a dar el número de letras, ¿no? O caracteres que se tengan. Ok. Bueno, aquí voy a poner 3 vocales. Bueno, voy a poner en desorden, ¿no? Voy a poner la N, ¿no? Pongamos varias letras. M, N, M, Z, R, I, L, A, P y E. ¿Ok? Da lo mismo, ¿no? Cuántas trabaje. Simplemente la cadena se me hace más grande, no pasa nada. Entonces, como es lógico pensar, las que más se repiten van a ser las vocales, lo más seguro. La A vamos a poner 20, la E pongamos 12, la I pongamos 8, la L también 8, la P pongamos 7, ¿no? La R, no sé, 10, Z2, M15, ¿no? Y N6, lo que sea, ¿no? Me estoy inventando números, no pasa absolutamente nada. Ok, ¿cómo armamos el código de Hoffman? Hay que ser un poco ordenados nada más, lo único, ¿no? Que les voy a pedir. Entonces, para armar la primera cadena, donde voy a poner las letras y las frecuencias, tienen que hacerlo en orden, ¿sí? Si no lo hacen en orden, no pasa nada, o sea, no es que esté mal, lo que pasa es que se les van a mezclar mucho las flechas, las líneas y todo, entonces es preferible hacerlo en orden ascendente, ¿no? Entonces yo veo el de menor frecuencia es la Z y le pongo un 2, ¿no? Luego, ¿cuál es? La N6. Luego, ¿cuál sigue? 8, la I, 8, la L8. Si les pongo cambiadas, no pasa nada, ¿no? Luego tengo la R, 10. Ah, la P me faltó, la P es 7. Le vamos a dar espacio aquí a la P. ¿Ya? Ok, la R, 10, ¿no? Luego tengo la E, 12. La M15. Y por último, la A20. Entonces, contabilicemos para ver si vamos bien. 2, 4, 6, 8, 9 letras
2, 4, 6, 8, 9 letras. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la forma de trabajar el código de Hoffman? La única condición es que tienen que ir sumando de menor a mayor, en parejas de números. Entonces yo empiezo sumando el 6 y el 7, que me da 8, perdón. Y luego tengo que sumar el menor. El menor es 7 con 8. Si quieren toman este 7 con este 8, si quieren toman este 7 con este 8 o este 7 con este 8, da igual, no pasa nada. Yo voy a tomar así, este 7 con este 8. 7 y 8 da 15. Entonces un error que cometen es que piensan que tiene que ir en orden, entonces van así van sumando. Está mal porque no está cumpliendo la condición. La condición es lo menor posible. El momento que ustedes sumen 15 con 8 ya no están cumpliendo la condición. ¿Cuáles son los siguientes menores? 8 con 8, que me da 16. ¿Cuáles son los siguientes menores? 10 con 12, que me da 22. ¿Cuáles son los siguientes menores ahora? ¿Quién me ayuda? 15. 15 con este 15. Perfecto. Entonces ya se nos cruzó las líneas, ya no puedo hacer nada. 15 con 15. Perdón, da 30, ¿no? 15 con 15 da 30. ¿Okay? ¿Cuáles son los menores que siguen ahora? 22 y 20. No, y este 16. 16 y 20. 16 y 20, ok. 16 y 20, ¿cuánto da la suma? 36, ¿no? Luego, ¿cuáles son menores? ¿Cuál con cuál es menor? A ver. 22 y 30. Muy bien, 22 y 30. ¿No? Le voy a curvar un poquito más a este. 22 y 30. 22 y 30 me da 52. Y finalmente acabo con 52 y 36. ¿Cuánto da 52 y 36? Sería 88, ¿no? ¿Ya? Y se acabó. Ahí está bien armado el código. Que se me han cruzado un poco las líneas, se me han cruzado. No puedo hacer nada, ¿no? Ahora, ¿cómo verifico que este número está bien? Tengo que sumar todas las frecuencias. Y la suma de todas estas frecuencias debe coincidir con este número. Verifiquemos. Pues tenemos 6 más 15 más 2 más 10 más 8 más 8 más 20 más 7 más 12. Suma 88. Entonces está bien, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de trabajar en base a esto? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el famoso árbol binario, ¿no? Y el objetivo de trabajar con árbol binario es que no nos vamos a topar con los códigos prefijo que les había comentado la clase anterior. ¿Y cómo lo hago? Poniendo a la izquierda ceros y a la derecha unos. Entonces, a la izquierda de este nodo un 0, a la izquierda de este un 0. 0, 0, 0, 0. Estoy poniendo en colores para que vean, ¿no? Ok. Y unos voy a poner en verde. Entonces, 1 a la derecha del 1, 1, a la derecha del 1, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo, dígame. Aquí falta un 1, ¿no? Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es voy a crear una nueva columna, ¿sí? Que diga código de Hoffman. Entonces, ¿cuál es el código que le corresponde a la n? Entonces, le ubico a la n y leo desde la raíz hasta el nodo, hasta la hoja, perdón. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 1. 4 ceros y un 1. ¿Cuál le corresponde a la m? Aquí está la m. Leemos desde raíz hacia la hoja. 0, 0, 1. ¿Ven? 0, 0, 1. Y llega la m. Si ustedes se fijan, cumple esta condición. Porque la n tiene frecuencia muy pequeña y la cadena es larga.
Pero la m, que es frecuencia más alta, es decir, 15, se repite más veces la m en nuestro texto, la cadena es más pequeña. Entonces tiene lógica, ¿no? La z, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ceros. La r, aquí, ¿no? Entonces sí, seguimos. 0, 1, 0. Es cadena corta porque es frecuencia grande. La R. La I. Vamos con la I. Aquí está la I8. Entonces seguimos la cadena. 1, 0, 0. La L. 1, 0, 1. La A. Aquí está la A. La A solo es 1, 1. La P. ¿Dónde está la P? Acá está la P. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Y finalmente la E. La E está aquí. 0, 1, 1. ¿Ok? Ahí están los códigos de Hoffman, las frecuencias y todo, ¿no? Entonces, una pregunta que se suele acompañar al código de Hoffman es, ¿cuál es la reducción? ¿No? Yo les puedo decir, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de reducción? Entonces, el porcentaje de reducción lo vamos a comparar asumiendo que cada una de estas letras, inicialmente en código binario, tiene 8 bits, ¿no? Entonces, si ustedes quieren en código binario, ¿cuántos bits tenemos en total? Tenemos 88 letras. Entonces, 88 por 8 bits de cada letra, en código binario tendríamos en total 704 bits de información. Y en código de Hoffman, ¿cuántos tendríamos? Vamos a ver. Entonces, en código de Hoffman tenemos que multiplicar, ¿no? 6. ¿Cuántos bits tiene aquí? Voy a poner en paréntesis. Este tiene 5, este tiene 3, este tiene 5, 3, 3, 3, él tiene 2, él tiene 4 y él tiene 3, ¿no? Entonces, en código de Hoffman, ¿cómo encuentra cuántos bits tiene? 6 por 5 más 15 por 3 más 2 por 5 más 10 por 3 más 8 por 3 más 8 por 3 más 20 por 2 más 7 por 4 y más 12 por 3. Ahí me va a dar el número total en código de Hoffman, ¿sí? Vamos a ver cuánto da. Más 10 por 3, más 8 por 3. Ok, me está dando 267. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la reducción de acá a acá, no? A simple vista, uno se da cuenta que la reducción es muchísima, ¿no? Son casi 500 bits de reducción. Pero si quiero el porcentaje de reducción, entonces puedo hacer una regla de 3 sencilla, ¿no? Puedo decir 704 es el 100%, 267 ¿cuánto? Entonces equivale aproximadamente al 38%. ¿Qué significa? Que hay una reducción de ¿cuánto? Si este de aquí equivale al 38% de la información inicial en código binario, la reducción es 100 menos 38, una reducción de aproximadamente 62%. Este es un ejercicio completo de código de Hoffman. Ok, en este algoritmo
Lo único que hay que hacer es sumar y restar. Es más, solo sumar, nada más, ¿no? Entonces vamos a ver el camino mínimo. Aquí yo les digo de cuál a cuál quiero el camino mínimo. Por ejemplo, yo les puedo decir de la A a la K, ¿no? Por lo general, uno toma camino mínimo los más distanciados que están, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar el camino mínimo. Camino mínimo se refiere al que tenga la ponderación más baja, ¿no? Entonces, el objetivo es armar una tabla de valores de la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y mi consejo había sido poner el nodo fijo y el nodo temporal. ¿Ya? Lo único que hay que hacer es saber sumar. ¿Ok? Son números pequeños, puedo poner números más grandes, les recomiendo ahí tener calculadora. ¿Ok? ¿En cuál empiezo? Empiezo en el A, siendo 0 y 0, porque aquí empiezo mi camino. ¿Ok? Ahora sí, al A ya lo encierro porque ya es nodo fijo. Y ahora el A tengo que tomar todas las conexiones que tenga el A. Entonces, ¿qué conexiones tiene el A? Tiene con el B 5, entonces yo aquí anoto un 5. El A se conecta con el D 8, con el D se conecta con 8, y el A se conecta con el C con 3. ¿Ya? El A ya no tiene más conexiones. Ahora, de estos tres tengo que decidir cuál es el más pequeño. El más pequeño es el 3, el C. Entonces este le hago fijo y le señalo como fijo. Con este hago el algoritmo. Ahora, el C ¿con quién se conecta? El C se conecta con el E, 2. Pero aquí viene la clave, ¿no? De C a E hay 2, pero el E ya tiene valor 3. Entonces, 3 más 2, 5. El E es 5. Y el C se conecta con el H también. 2 también tiene. Pero ya es 3. 3 más 2, 5. Entonces, le busco al H y le pongo 5. Ahora, entre los que me sobran, tengo que coger el mínimo. Pero aquí el mínimo son estos 3 5. Entonces, ahí me da igual cuál tomar. El que ustedes quieran. ¿Ya? Como para ir en orden, yo le voy a tomar al B. Pero si alguien le quiere hacer fijo al E o al H, da igual. Yo le hago al B. Y el B ya se queda ahí, porque el B no tiene más conexión. Entonces no hice nada, ¿no? ¿Cuál me toca tomar como fijo ahora? Le puedo tomar fijo al E. Entonces el E, que es el siguiente menor, le tomo fijo. Entonces, le anoto al E. El E es fijo. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. ¿El E con quién tiene conexión? Con el C no me interesa porque el C ya es fijo. Entonces el E se conecta con el D y con el F. D y F. ¿Ok? Entonces con el F se conecta 1, pero el E ya es 5. 5 más 1, 6. El E se conecta con la D. Como es 5 y la D es 2, 5 más 2, 7. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Aquí tengo un 7. La pregunta es, ¿me quedo con el 7 o con el 8? Me quedo con el 7 porque el 7 es menor al 8. Entonces borro y escribo un 7. Se me acabaron las conexiones de E, entonces tengo que elegir el menor de los 3. El menor de los 3 es 5H. ¿Cuáles son las conexiones de H? H sí tiene más conexiones. H ya es 5, ¿no? Entonces tiene conexión con el I. 5 más 6, 11. Tiene conexión con la J. 1. 5 más 1, 6. J, 6. Tiene conexión con la G. 3. 5 más 3, 8. G, 8. Se acabaron las conexiones del H, ¿no? Ahora, tengo un 6, tengo un 7, tengo un 8, tengo un 11 y un 6. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es un 6. En este caso voy a tomar la F. Me voy a la F y le hago fijo. ¿Ok? La F tiene conexión con la I, miren, de 5. Entonces 6 más 5, 11. Pero esta I tiene 11, entonces se queda con el 11. La F tiene conexión con la G. La G vale 5, ¿no?
Entonces, 6 más 5, 11 tiene la G. Pero la G ya tiene 8. Entonces me quedo con el menor, con 8, ya no le hago caso. Y la F tiene conexión con la K, ¿no? Entonces, 6 más 4, 10. Entonces a la K ya le pongo valor 10. Y así sigue mi algoritmo. Ahora, ¿cuál es el menor entre estos de aquí? Este 6 de la J. Le hago fijo. J le hago fijo. La J se conecta con la G, por ejemplo, más 4. La J tiene 6. 6 más 4, 9. Ahora veamos si la G. ¿El 9 es menor que el 8? No, entonces me quedo con el 8. La J se conecta con el I. La J es 6. 6 más 5, 11. Y el I es 11. Entonces le dejo en 11. Ya no tiene más conexiones la J. Ahora le conectamos. ¿Cuál es menor ahora? La D. La D tiene 7. Entonces la D hay que hacerle fijo. Aquí está la D. ¿La D con quién se conecta? Vamos a ver. Se conecta con la A. Todos la A y la E son fijos. Ya no les hago caso. Solo la K me falta. 7. Entonces le veo. La D es 7. 7 más 7, 14. Pero acá la K tiene 10. Entonces me quedo con el 10. Ya está. Acabado. Acabado conexiones de la D. ¿Cuál más es menor? 8 de la G. Le hago fijo. Y la G se conecta con la K, mire. O sea, se conecta con más, pero ya son fijos. Pues mejor solo le conecto con la K. De la G a la K hay 6. Y la G es 8. 8 más 6, 14. ¿14 es menor a 10? No. Entonces me quedo con el 10. ¿Cuál continúa? La K. Ya llegué a mi objetivo. Como la K ya se hizo fijo, ni siquiera la I ya tengo que hacerle caso, porque llegué a mi objetivo. Ya está. ¿No? Y ahora lo único que debo hacer es ir en reversa. Es decir, inicio en la K. Luego de la K tengo que decidir a cuál me voy, ¿no? Creo que se iba a la F. K menos F, o sea, 10 menos 4 me da 6. Como la F es 6, entonces vamos bien. Coincide. Tiene que coincidir. Ahora, de la F me parece que nos íbamos a la E. La F es 6. 6 menos 1, 5. Como la E es 5, entonces vamos bien. De la E a la C, seguramente. 5 menos 2, 3. La C es 3. Y de la C a la A, seguro. 3 menos 3, 0. Así que el camino es, ¿sí? Le vamos a anotar acá. El camino ha sido seguir los nodos A, C, E, F y K. Este es el camino mínimo. ¿Cuánto vale ese camino mínimo? 10. ¿Sí? Este es el famoso algoritmo de Dijkstra.